Un mundo en necesidad clama por una luz. En medio de la incertidumbre, procura la paz. Este es el tiempo para la iglesia de despertar y levantar la voz. Este es el tiempo de ser la columna y baluarte de la verdad. Este es el tiempo de ir y hacer discípulos hasta el último de la tierra. Buenos días, es un gozo estar en este día especial, en esta mañana, en este tiempo precioso que el Señor nos ha regalado en su presencia, en su compañía. Dice en la palabra del Señor que nuestro Dios se pasea en medio de su pueblo, en medio de la alabanza. Y el hecho de acudir, de congregarnos o de escuchar, es una alabanza. Y el Señor se goza, y nosotros glorificamos su nombre por su presencia. Damos gracias al Espíritu Santo de Dios que también se pasea en medio de nosotros y nos llena de su presencia. Y nos hace sentir gozo. Y todo aquello que puede acontecer dentro de nosotros lo va aplacando, lo va acomodando en su lugar, en el lugar perfecto. Hermana, ¿puedes saludar? Sí, muy buenos días a cada uno de ustedes. Un gran placer, realmente gozo estar aquí para compartir realmente lo que Dios tiene para cada uno y para mí también. Aquellos que están en la transmisión también, bienvenidos a cada uno de ustedes. Amigos que se le ha mandado el link, bendecidos a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios y que cada familia haya dispuesto su corazón, su espíritu, su alma y la unidad de la familia, que es muy importante ponerse en acuerdo con el Señor para recibir la palabra del Señor. Los saludamos, los abrazamos y damos gracias a Dios por poder compartir en esta mañana con ustedes. Vamos hoy día a tener el Señor me guió a tocar un tema que el Señor sabe que es muy especial para mí. Cuando el pastor Gustavo nos invitó a ser parte de este tiempo, recibí este tema que vamos a exponer junto con mi hermana Irma. Y es de esas cosas que uno escucha. Dentro de nuestro espíritu sabemos que estamos escuchando la voz de nuestro Señor, que está respondiendo algo que le pedimos. Le dijimos, pero en medio de ello también viene lo humano, lo personal. Y queremos o empezar a mediar con el Señor o decir, bueno, yo al menos decía, no, esto no, por esto. Uno empieza a poner sus Escritos. Sus opiniones, sus personales. Y luché una semana completa con ese tema de que no, que sí, que yo no creo, Señor, porque esto, por esto y por lo otro. Y el Señor, les comparto, hermanos, entró en un silencio absoluto conmigo. Entonces, de esos tiempos en que uno se hace pequeñita y entiende, no soy nada delante de ti, Señor. No soy nada. Eres tú el que estás por sobre todas las cosas. Eres tú el que hablas, eres tú el que haces el camino, eres el que muestras, el que das la palabra, porque en Él está el conocimiento absoluto del sentir de cada uno de sus hijos. ¿De qué estamos necesitando en este tiempo? Eso llegué a entender. Entonces, el tema que les vamos a compartir, eso le decía yo, Señor, es un tema. Y le dije, no es una palabra. Hice como recibir un versículo bíblico. Este es el tema de entrada. Pero el Señor me dio una palabra
Y hasta eso me hizo entender que Él nos da un tema o una frase y quiere que nosotros, con el conocimiento que Él ha puesto en nosotros, podamos elaborar en base a su palabra lo que está escrito ya y lo que muchas veces nosotros ya sabemos, pero por uno u otro motivo está amenguado, lo hemos puesto por debajo de algo y no lo hemos tomado en cuenta. Y muchas veces estamos batallando en lo diario, pero no nos atrevemos a decir, voy a tomar esto y lo voy a corregir. Porque el Señor lo está diciendo, me está indicando aquello. Vamos a empezar con el tema, con el verso que tomamos como base de este tiempo. Hermanos, si vamos a la pantalla, con el versículo. Vamos a leer Isaías 28, 16 de la Biblia textual, cuarta edición. Por tanto, Adonai Jehová dice así: He aquí, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, escogida, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea en él de ningún modo será avergonzado. Avergonzado. Tenemos también en otras versiones, tiene otro, el final, la última palabra, no será turbado. ¿Cuál es el centro de este versículo? Este versículo es aquel que el Señor nos dio como base del texto, como fundamento de la palabra que traíamos el día de hoy. Este versículo está en el Antiguo Testamento, como vimos en el libro de Isaías, y es una palabra que el Señor, nuestro Dios, envió al pueblo de Israel en un tiempo muy complicado para Israel, muy difícil. Tenían todo desviado de lo que el Señor el camino que les había mostrado. Y el profeta vino directamente enviado del Señor a dar esta palabra al pueblo de Israel. El profeta vino y les dijo, por tanto, Adonai dice así: He aquí, pongo por fundamento en Sión, Israel. En este tiempo también podemos decir Sión, la iglesia. Sión es Jesucristo. Piedra probada, escogida, angular, preciosa, de cimiento estable. Cada uno de nosotros, por lo que conocemos de la palabra y conocemos de esta persona que se está hablando aquí, podemos saber a quién se estaba refiriendo el Señor. Esa promesa a Jesús, esa promesa preciosa que en estos tiempos antiguos Dios envió al pueblo de Israel. La hizo visible para nosotros en el tiempo en el Nuevo Testamento. Y hoy es nuestro fundamento. Es esa piedra angular. Le preguntaba a mi esposo que la piedra angular para tener como una idea clara, y él me mostró que cuando se va a ver una construcción, se toma un punto, un ángulo del terreno donde van a medir para levantar el edificio. ¿Y qué pasa si ese ángulo es perfecto? Pues el edificio que se va a edificar no va a tener ni milímetros ni a su izquierda ni a su derecha. Va a quedar perfectamente cuadrado y no va a ser removido ni alterado por medio, por las circunstancias, por las tormentas. Nada lo moverá. Si vamos al segundo versículo, hermanos. Colosenses 2, 9 al 10, Biblia textual, cuarta edición. Porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, y habéis sido completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad.
En Él vive porque Él vive corporalmente toda plenitud de la naturaleza divina. La plenitud de la deidad, de Dios mismo. ¿Dónde habita? ¿Habitará en nosotros? Claro que sí, habita en mí. Esta deidad, dice, corporalmente en su plenitud, Jesús mostró la divinidad de su Padre aquí en la tierra. ¿Qué podríamos entender en eso de corporalmente? Su personalidad, su perfección, su gloria, su poder, su santidad, la esencia del Padre mismo que depositó en Él, en su humanidad. Eso vino Él a darnos. Y dice, y el cual es la cabeza de todo principado y potestad. De todo. Aún ningún principado, ninguna potestad puede quedar exento de su autoridad, de su gobierno. Amén, así es. El siguiente versículo. Esto lo encontramos en Hebreos 4:15 en la Biblia Gateguay. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado con todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Amén, amén. No tenemos un sacerdote incapaz. Así es. Que podríamos tomar de esta palabra. Dice, de compadecerse de nuestras debilidades. En Él está la esencia de la capacidad y de la sabiduría divina misma para conocer todas las situaciones que se puede vivir como ser humano, cada uno de nosotros como iglesia. Entonces, como sacerdote, está en su posición perfecta para cubrirnos, para rodearnos, para establecernos en su persona mismo. Es el único lugar seguro, el Mesías. Recordemos el verso Isaías 28, Él fue probado, Él es la piedra angular. Con Él podemos construir nuestras vidas, construir nuestras familias, incluso reconstruir cuando ya llegamos a veces delante a su presencia con cosas que han acontecido y que familias divididas, Él puede reconstruir, porque el ángulo perfecto lo posiciona en su lugar exacto y todo es reconstruido y es inamovible. Estos tres versículos que hemos leído, los hemos tomado como una base, como un fundamento para esta palabra que traemos. Él primero, Él es nuestro fundamento. Su nombre es glorificado a través de su pueblo cuando conocemos quién es Él y dónde nos establecemos. Si en nosotros está establecido ese fundamento perfecto, pues sabemos y lo reconocemos quién es Él en cualquier circunstancia. Vamos a mirar a breves rasgos a esta hora, en este momento, las emociones en la persona de nuestro amado Jesús. Digo a breves rasgos porque no es como resaltar las emociones en nuestro amado, pero las vamos a tomar en su humanidad. Poder mirar cómo Jesús en su humanidad, en su divinidad, manifestó estas emociones. Lo tenemos en Mateo 26, 36 al 39, Biblia textual, cuarta edición. Entonces Jesús llega con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dice a sus discípulos, sentaos aquí, mientras voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y les dice, una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante,
cayó sobre su rostro y orando dijo: oh Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Pudimos escuchar que el Señor manifestó unas emociones en él en este momento. Dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dice a sus discípulos él: una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma, y los invita a quedarse con él y acompañarlos. Dice que él se mueve un poco más allá y cayó sobre su rostro. Y orando dijo: oh Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Miremos en esa divinidad, este instante, como dice, una tristeza mortal. Y yendo hacia adelante, moviéndose, cayó. Me imagino de rodillas, aquí dice rostro en tierra, inclinado. A veces nosotros nos tiramos sobre la cama o sobre el piso y clamamos al Señor en alguna situación que a veces se nos presenta. Pero y aquí Él lo hace, Jesús, el amado, nuestro amado Jesús, lo hizo como nosotros lo podemos hacer. O como nosotros a veces somos movidos a hacerlo. Y a veces a mí me ha pasado que siento así, por alguna circunstancia, esa emoción de que me quiebro y voy, no sé, a mi cama o al piso, o si estoy en el baño, y clamo. Entonces yo me incorporo y reacciono, ¿por qué hago esto? Así con esa pasión. Y cuando leía esto decía, Señor, Él lo hizo. Él se sintió también así muchas veces como nosotros. Y a veces nos avergonzamos, como a mí alguna vez me pasó, el de clamar a nuestro Dios con esa pasión y esa entrega y ese descubrirle al Señor qué estoy sintiendo. Aunque para Él nada es oculto, nada le queda oculto. Pero a veces pensamos que en nuestro cuerpo podemos como que cubrir o nuestro entorno nos esconde de Él. Nada, ¿qué va? Él ya lo vio y lo disfrutó. Así como veía ayer que Él disfrutaba de nuestros cumpleaños y que Él estaba ahí y se gozaba. Yo lo veía que se gozaba en los cumpleaños de sus hijos. Y así también, cuando nos reunimos así en esta celebración, por ejemplo. Él se disfruta, se goza. Ayer lo veía como reía y se movía en el entorno de su pueblo con gusto, con gozo. Y lo hace cuando nosotros nos reunimos, por ejemplo, en estos tiempos. ¿Y acaso no lo hará también cuando nosotros estamos con tristeza o congoja o dolor? Porque Él ya vio que pasamos ese tiempo de su mano. Lo imagino que de estirar su mano, extender su brazo y nos ha de abrazar en esos instantes. Y a veces podemos sentirlo, pero otras veces esa angustia no nos deja disfrutar de eso. Pero avanzamos. Vamos, hermano. Sigamos. En Lucas 19, 41 al 43 de la Biblia, recobro. Y cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si aún tú misma supieras en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto para tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Este versículo está en el tiempo en que Jesús lloró por Jerusalén. Porque como decía hace un momentito, Él ya lo vio todo, ya vio el futuro, ya vio de cada uno de nosotros, de nuestras ciudades.
Y él miraba con dolor lo que estaba aconteciendo con la ciudad. Y aún Su emoción dejó aflorar aquello. más fuerte, Su emoción dejó aflorar. dejó aflorar, sí, el llanto. Dejó aflorar el llanto porque había en él dolor de ver su ciudad, la ciudad de Jerusalén. Puede seguir, hermano. Tenemos en Hebreos 5:7, Biblia actual. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Con súplicas y clamor y lágrimas al que podría librarle de la muerte, al que podía librarle de la muerte, al que nosotros clamamos también cada día. Siga, hermana. En Mateo 19:14, nueva traducción viviente, dice, pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Cuando estábamos en el tiempo preparando con Irma, pensábamos, ¿no? ¿Cuál fue su reacción de Jesús ahí? Dejen que los niños vengan a mí. ¿Se enojó? ¿Se alteró? Porque muestra en la palabra que hubo una emoción, hubo una actitud de contener tal vez la actitud de los adultos hacia los niños, a los que él estaba abierto a recibir, queriendo contenerlos los adultos, pero él, y pensábamos, ¿habrá levantado la voz? ¿Habrá usado alguna frase fuerte? ¿O solamente con esa voz apacible, pero con autoridad, dijo, dejen que los niños vengan a mí? Tal vez con una sonrisa, pero era tal la autoridad en su palabra que podía ser radical y mantener, dar el mensaje que necesitaba sin herir, sin ofender a los que estaban en su entorno. Tenemos en Mateo 21, 12 al 13, Biblia textual, cuarta edición. Y Jesús entró en el templo y echó a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dice, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros las estáis haciendo cueva de ladrones. Aquí nos recordábamos la palabra que está escrita, que dice, el celo por mi casa lo hizo reaccionar de esa manera. También con enojo, con autoridad. Dice que tumbó las mesas, echó a todo el mundo fuera de ahí. No a todo el mundo, a todos aquellos que estaban obrando mal, que habían convertido la casa como mercado para vender, para obtener ganancias, mas no para ir a llenarse de lo que era la palabra, el mensaje. Ese enojo de enseñanza, pero a veces nosotros es un enojo destructivo. Así es, así Entonces, es. Así es. Eso podíamos ver que ese enojo que Jesús manifestó, tal vez llegando un poco a la ira, esa ira de contener, de enseñar, de establecer aquello que debía ser establecido, porque la palabra dice que el reino de los cielos había venido a la tierra, vino a la tierra. Entonces era esa la idea de establecer de una forma radical principios, normas del reino de los cielos en el hombre. Hemos hecho, amados hermanos, tal vez una introducción un poquito larga, pero es importante y era importante para nosotros establecer que todo gira en torno a nuestro amado Jesús. Todo. Él es la base, Él es ese fundamento. Si nosotros
si nosotros lo hubiéramos desde el inicio de nuestro caminar o de nuestras vidas tomado así, como ese fundamento, como ese ángulo. Muchas situaciones en la vida de cada uno de nosotros o de nuestras familias no hubieran acontecido. Entonces, vamos a entrar en esta hora. El tema y el título de este mensaje es Cambiando la huella psíquica. Vamos a ver un poco acerca de las emociones. Voy a en algún momento tener que leer ciertos conceptos porque no quiero como desvirtuarlos. Y vamos a ir caminando. Es un tema sencillo. Sentimos del Señor que era un tema vivencial. Un tema vivencial para el ser humano. Y el cuerpo de Cristo no es exento de que podamos vivir estas emociones a veces desvirtuadas o fuera de lugar. Si bien hemos podido ver en Jesucristo se manifestaron, entonces nosotros también las hemos manifestado. Vamos, hermanos, en la pantalla el significado de emoción. ¿Puedes leer, amada? ¿No está acá? Puedes leer. La palabra emoción viene del latín emotio, que significa estado de ánimo, producido por emociones y los sentidos, pensamientos, ideas o recuerdos que se pueden traducir como gestos u otras formas de expresiones. La palabra miedo procede. No. Voy a continuar aquí. También se refiere como exmovere, que significa alejarse. También movilizarse. Las emociones siempre buscan que nos movilicemos o desarrollemos conductas, las emociones. Nos movilicemos, por ejemplo, movilizarnos a hacer algo puede ser en favor de, nos impulsa a hacer algo. Por ejemplo, podemos ver a alguien en peligro y esa emoción nos mueve a ir en su ayuda. En otro momento podemos, por ejemplo, una persona triste, podemos en nosotros el sentimiento, la emoción de la empatía, la tenemos nosotros desarrollada. Entonces podemos sentir esa empatía y de ir hacia aquella persona y abrazar y proteger o dar una palabra, como a muchos nos ha pasado. La emoción son estados psíquicos de nuestra mente que nos movilizan y esa emoción obedece a los deseos de nuestro corazón. Muchas veces también puede suceder, y sucede de hecho, que en nuestro corazón puede llenarse de enojo y por algún estímulo de alguna circunstancia nos mueve la emoción a hacer algo en contra de aquella persona. Podemos ofender usando las palabras. Podemos llegar al extremo de levantar nuestra mano. Creo que a algunos nos ha de haber pasado. Como padres a veces solemos ser, en mi tiempo solía ser ligera para levantar la mano en contra de mis hijos por alguna circunstancia, porque supuestamente podíamos corregir golpeando. Que no está mal cuando lo hacemos sin furia, con respeto y para corregir. Y con una vara, recomienda la palabra, mas no con nuestra mano, porque eso marca y lastima. Y esa es una emoción que podemos calificarla como negativa. Se torna negativa, nos mueve hacia algo negativo. El tema de las emociones en el ser humano es muy extenso. Se puede de muchas maneras enfocar. Hay momentos en que nos turba, como hemos dicho, que nos llega a hacer
cosas que no son correctas, ni delante del Señor, ni delante de nuestro entorno, de aquellos que nos rodean. En este tema vamos a enfocarnos en lo que es el miedo, el temor. No hay versículo aquí. Acá, más acá, ya. Yo leo y de ahí pones. El miedo es una de las emociones básicas que se desprende de la angustia. Este sentimiento o emoción es necesario en las personas para decidir en situaciones de crisis. Activa conductas de prevención ante el peligro, lo que decía en antes. La emoción esta del miedo actúa así. Puede ser para prevención, un temor que nos ayuda a reaccionar en favor de algo. Entonces podemos ver que el miedo puede ser útil en el ser humano para defenderse, pero también para atacar. Y cuando viene esa furia que se convierte en ataque, nosotros al conocer las Escrituras, al conocer que los espíritus, hay espíritus contrarios que siempre quieren ir en contra de lo bueno, de lo aceptable, de lo en el cuerpo, en las personas, en los creyentes y en las otras personas también. Viven afuera y son influencias de espíritus malignos, y de esos debemos ser conscientes nosotros para poner así con voz de autoridad un límite. La palabra miedo procede del latín que significa angustia. La palabra miedo procede del latín que significa angustia. Provoca una angustia causada por la idea del peligro, sea este real o imaginario, pero tiene que ver también con la incertidumbre. Incertidumbre significa no ser separado. Incertidumbre o indecisión. La angustia es el estado emocional que experimentamos cuando sentimos que caminamos por lugares ajustados. Lugares ajustados. Esto se refiere a que la mente nuestra entra en una estrechez. ¿Han visto un embudo? Viene a mí esa idea del embudo. Nuestra mente amplia contiene muchas cosas, pero cuando entramos en angustia, el miedo nos cierra de tal manera la visión del entorno, de las circunstancias, el valorar las circunstancias que estamos viviendo, de a tal punto que es tan cerrada nuestra visión que no podemos mirar. No vamos a mirar opciones de ventaja o de solución al problema o a la circunstancia que estamos viviendo. Nos puede paralizar de tal forma que podemos incluso llegar a soportar algo muy fuerte en la vida de uno o aún en la vida física, poner en riesgo nuestra vida física, por ejemplo. Se me ocurre, cruzando una calle, por ejemplo, pasa algo con algún carro y el temor por ese estímulo puede centrarnos tanto que nos paralice o el carro se viene encima o nosotros terminamos en el suelo. Pero algo puede acontecer cuando el temor llega a tal punto que paralice nuestras reacciones para buscar una solución. El problema del miedo es que nos detiene, nos frena. Nuestros pensamientos los engloba, los pone tan pequeños, tan inútiles para buscar una solución que no podremos ayudar. Ni ayudarnos. Te paraliza. Ni ayudar a otros. Sí. Nos paraliza en todos los sentidos. Estos miedos pueden ser reales o pueden ser imaginarios. Por ejemplo, recordaba este día algo que aconteció en mi vida hace muchos años atrás. Mi hija estaba pequeña. Ella pasó una serie de un ciclo de convulsiones cuando era bebé, muy bebé, a causa de una vacuna.
y produjo una serie de convulsiones. Fue una etapa bebé y un tiempo más, unos meses después, volvió a aparecer esta crisis. Se desarrolló otra crisis de convulsión. Un día despertó y empezó esta convulsión a media mañana. El temor se apoderó de mí. Yo creo que fue más que temor, fue ese terror de muerte que uno puede a veces sentir. Vivía cerca del hospital yo. Estaba como a unas 4 cuadras del hospital, vivíamos. Y el médico que la atendía a ella, particularmente, trabajaba en el hospital en las mañanas. Entonces yo sabía que a esa hora el doctor estaba ahí, en el hospital. Salí de mi casa y corrí. Corrí de tal manera que en pocos minutos estuve en el hospital. Ingresé lo que antes era Pisma, ingresé directamente donde estaba su consultorio y lo invadí el consultorio. Le dije, doctor, no recuerdo si saludé o no, el hecho que le dije, doctor, la niña está convulsionando, vamos a mi casa, lo vengo a ver, algo así le dije. Entonces él, mirando mi angustia, seguramente me tomó, me llevó al asiento, me sentó y me quedó mirando, como que me dejó respirar. Me quedó mirando y me dice, primero dice, no puedo ir a su casa. Tengo un turno que cubrir aquí en el hospital. Entonces me mira nuevamente. Yo quise acotar, ¿no? Pero, y me queda mirando de nuevo y me dice, usted le tiene miedo a las convulsiones. Y yo le dije, no. Entonces él me dice, mirando de frente, con esa posición de autoridad, gobernando su profesión. Entonces me dice, sí, usted le tiene miedo a las convulsiones. Su hija me dice, no va a morir de una convulsión. La espero esta tarde a las 4 en mi consultorio con la niña, porque ni siquiera la llevé. Fui yo. Corrí. He ahí una muestra, reflexionaba mucho sobre aquello que ya lo había olvidado. ¿Cómo pudo apoderarse de mí tal terror que corrí por la calle 24, por la avenida 24, 4 o 5 cuadras y lo invadí al doctor en su territorio? Hoy me avergüenza un poco, pero esa vez lo hice. ¿Pero qué nos mueve? La emoción de salvar a mi hija, o sea, lo que amo. Es salvarla, porque yo la veía morir. Pues. Difícil mirar la situación. Entonces corrí por media calle. Creo que en zapatillas, no recuerdo, pero el hecho es que... La emoción te hace hacer a veces cosas que tú ni siquiera lo haces en tu sano juicio. Así Te es. cuento que el padre de mis hijos había expuesto que le tenía temor, miedo a los ratoncitos mulitos. Entonces, con los que trabajaban, ellos decían, para tener un ratoncito, no sé de dónde lo consiguieron, y se lo muestra, y el hombre, hermana, la distancia de aquí, todos conocemos aquí, hasta donde está los Picapiedra, 3 veces la distancia. Pero él se corrió esa manzana, sí, esa manzanota, porque era una manzanota. Atrás iba la persona con el ratoncito y el otro lo había dejado. O sea, ellos se quedaron viendo la forma como corrían. No lo alcanzaron. Y luego él se regresa y ve todo eso que había ocurrido. Entonces, mira, te hace hacer cosas que... ¿Y qué nos lleva a eso? ¿Qué nos lleva a vivir esa situación? El hecho de que no sabemos valorar las circunstancias que atravesamos. Porque puede ser algo muy simple, como que nuestro niño se tropezó y se lastimó su dedito y sale ahí por el hilo de sangre. Pero no es para muerte.
Pero para la madre o para el que cuida el bebé, si no estamos en esa libertad de espíritu mental para decir, o esa paz de reaccionar sabiendo en nuestro interior que aquello, no es gran cosa, que podemos sanar, que podemos hablarle, que podemos lavarle, que podemos limpiarle y solucionar. Y si es algo un poquito mayor, pues hasta llevar a que solucione el médico. Pero es esa falta que tenemos de reconocimiento, y es un error común en confundir la evaluación del acontecimiento que vivimos. Por ejemplo, en un libro que estaba leyendo, dice que debemos valorar los acontecimientos desde la posibilidad y no desde la probabilidad. Posibilidad, recuerde, y probabilidad. Para entender este principio, debemos partir de la idea que todo puede ocurrir y que todo es posible, como yo pensé. María Belén tenía la posibilidad de morir en esa convulsión. Pues sí, podía ser. No sé si ha acontecido, pero podía ser. Pero era probable que una convulsión podía acontecer en algo trágico. No era probable, porque según lo que es, ahora entiendo más de lo que el doctor aquella vez explicaba, dónde ataca, y conozco ahora también a través de la palabra dónde ataca, y que es también lo que ataca. No era probable que ella muriera, pero en mi incapacidad de reaccionar a esa hora, para mí era una cuestión de muerte, y eso es el miedo. Ese es el miedo que nos incapacita. Y pueden ser miedos tan simples como aquel de que cuenta Irma de este señor. Temor a un animal tan pequeño. Si lo comparo a uno de esos animalitos con mi cuerpo, será el puerto de mi dedo. Mi mano es más grande, mi pie tan grande como para ponérselo encima. Ay, no le pondré encima. Soy mucho más grande, entonces yo creo, ya mirándolo ahora con este enfoque, uno dice, no, pues ¿cómo me va a afectar ese animalito? Sin embargo, acá este varón lo hizo un atleta, de pronto. Yo creo que sí. Pero son las cosas que acontecen, Entonces, las posibilidades, hermanos, son unas. Y el probar esa posibilidad es lo que nos ayudaría a valorar la situación, a hacer los correctivos, a encontrar las soluciones sin entrar en esa angustia. Por ejemplo, venía este ejemplo el día del temblor. Si yo les digo, en el año 2000, ocurrió un terremoto, o hace 2000 años atrás ocurrió un terremoto, y en este 2020, pongámosle, en este 2020 se dice va a haber un terremoto como el que hubo aquel tiempo. Entonces, si yo entro en angustia, voy a morir esperando ese terremoto. Pero si entro en buscar la probabilidad de aquello que se dijo, que va a haber un terremoto, es probable, es posible que acontezca. Les pregunto, ¿será posible? Pues sí, puede ser posible, pero ¿es probable? No, nadie lo puede probar. Pero en cambio conversábamos con Irma, y la semana pasada fue que aconteció ese temblor de 6 puntos que hubo. Si alguien nos hubiera dicho, ¿es posible que esta semana ocurra un terremoto? Es posible, pero no creo, hubiera dicho yo.
Pero el día que lo sentí en mi casa, sí, es posible. Es posible. Pues. Y se probó. O sea, fue probable. Se probó que en ese día hubo un terremoto, un temblor. Y situaciones así es que debemos enfrentar nosotros para ver las posibilidades, pero también valorar las probabilidades de aquellas cosas que acontezcan. Llevándolos a nuestra vida personal, ahí podemos ir mirando, que a veces nos paraliza ciertas cosas que en realidad no son impedimentos para avanzar. Y en todas nuestras vidas pueden ser situaciones de trabajo, de relaciones interpersonales, de ministerios, de estudios. A veces podemos tener la capacidad de inventar algo, pero nos limitamos por el temor a fracasar. ¿Y qué hay si hay la posibilidad de fracasar en un negocio que se emprende? Sí, claro que sí. Pero es probable también que emprender de nuevo, que levantarnos y que avanzar, porque sí es probable que volvamos a reiniciar ese intento de trabajar, de emprender algo. Miremos este versículo. En Génesis 26, 7, Biblia textual, cuarta edición. Y los hombres del lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él dijo, ella es mi hermana, pues temió decir, es mi mujer. No fuera a matarlo los hombres del lugar a causa de Rebeca, pues era de hermosa apariencia. Aquí voy a pedir perdón porque este versículo es el versículo 6. En la mañana pude comprobar que no era Génesis 26, 7, sino Génesis 26, 6. Perdón. Dice, y los hombres del lugar le preguntaron acerca de su mujer y él dijo, es mi hermana, pues temió decir, es mi mujer. No fueran a matarlo los hombres de aquel lugar a causa de Rebeca, pues era de hermosa apariencia. En este versículo podemos ver y observábamos con Irma dos cosas. El autor de esta mentira fue Abraham. Los que conocemos la historia de Abraham, y ustedes, amados, los pueden leer, él inventó esta mentira hace muchos años atrás. Y en este pasaje es Isaac, su hijo, el que vuelve a repetir la misma acción. Isaac repite la misma acción. Entonces, la pregunta venía, ¿era posible que mataran a Isaac para quitarle su mujer? Era posible. Por el entorno, por la historia de ese lugar, por las situaciones, por cómo se movía la gente en esa ciudad, en ese pueblo, era posible, pero no era probable. Pero podemos mirar que Abraham, el padre de la fe, ese varón de Dios, se le ocurrió inventar algo para librarse de que alguien lo pueda matar, para tomar a su mujer, que era Sara, de Abraham. Y miren lo que acontece, esa huella que entra ahí a marcar en la vida de las generaciones, por no valorar las situaciones acorde a lo que está sucediendo, porque las emociones se disparan y no podemos mirar, se estrecha nuestra mente y hacemos lo que creemos más correcto o más a la mano, o más a lo que fluye del corazón, de los sentimientos, de lo que está aconteciendo, del temor, en este caso del miedo. Isaac hace lo mismo, años después que murió Abraham incluso, hace lo mismo. También usa esa mentira
De seguro no se la oyó a su papá, porque fue antes que él nazca. Así es. Pero ya estaba en la memoria, aún genética. Mire, eso nos llamaba mucho la atención. Cómo esa huella se quedó ahí, hecha en la mente, en esa persona, y la transmite a esta otra persona, lo que es su hijo primogénito. ¿Qué aconteció en Isaac? No tuvo ese panorama, tuvo esa mente estrecha de dejarse llevar por las emociones que en ese lugar alguna vez escuchó en la historia que mataban a los varones que tenían esposas hermosas o al rey o al dueño de esas tierras le gustaba y ellos la tomaban. Se dejó llevar por esas historias, mas no valorando la situación que estaba viviendo. ¿Es posible que acontezca? Sí, pero es muy importante que vayamos a ese punto de probar las cosas nosotros a través de la palabra. Sí es posible que acontezcan, sabiendo que nosotros tenemos a nuestro guardador, nuestro Señor, nuestro Dios y Señor. Así que es posible es posible que acontezcan muchas cosas, pero no es probable. Confrontar en nuestras mentes los miedos. Siempre debemos confrontar, aprender a confrontarnos nosotros mismos. En una de las emociones que se desprende de la angustia, el miedo es una de las emociones que se desprenden de la angustia. Estos intimidan. Viene a nuestra mente un temor, un miedo, frente a lo que debemos tomar, ya sea de una decisión o lo que debemos hacer. Todas las preguntas pertinentes al asunto sobre esos temas debemos tenerlos muy claros en nuestra mente. Preguntas que nos ayudan a entender la circunstancia, preguntas que nos hacemos a nosotros mismos para entender la circunstancia y poder valorarlas y saber tomar una decisión correcta que nos lleve por el camino correcto y nos dé paz y seguridad a cada uno de nosotros. Miremos este versículo de Salmo 31, Irma, 13. Salmo 31, 13, Biblia textual, cuarta edición. Oigo la calumnia de muchos, el terror me asalta por doquier, mientras conspiran unidos contra mí y traman quitarme la vida. Miren estas palabras del salmista. Oigo calumnia. El terror me asalta. ¿A causa de qué? De lo que dice oír las calumnias. ¿Serían reales esas calumnias? Puede ser, pero también podrían ser irreales, es decir, inventos de la persona. A veces podemos alguna expresión de alguien tomarla como una acusación o un ataque, cuando a veces es irreal. Eso está solo en nuestro corazón. Pero miremos aquí lo que responde el salmista. En el siguiente versículo, en el 14. Dice, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tus manos, el versículo 15. El 14, mas yo en ti confío, oh Jehová. Mas yo confío en ti. Es lo que aflora es lo que aflora y debe aflorar en nosotros como hijos de Dios. ¿Qué es lo que está arraigado en nosotros? La palabra. ¿Qué está escrito en nuestro corazón? La palabra. ¿De qué nos llenamos? De la palabra. Como decía el pastor Gustavo en la escuela, como que decía, tragar, atragantarnos, comer hasta saciarnos, hartarse era la palabra que usaba, hartarse, o sea, llenarnos de la palabra. A tal punto que rebosemos. Cuando se nos presenten estas circunstancias, aquí el salmista dice,
Aquí el salmista le responde, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Con esa frase arraigada dentro de nosotros, escrita en nuestra mente, en nuestro cerebro, es un escudo. Y visualizamos ese escudo, que por una u otra razón a veces nos desenfocamos de ese punto. El verso 15 dice, en tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En tus manos están mis tiempos. En tus manos están mis tiempos. Él conoce nuestros tiempos, aún la circunstancia que vamos a atravesar, el momento que vamos a vivir. Él ya lo conoció, nada le es ajeno. ¿Y qué es fácil? No es fácil. No es fácil, hermanos. No es fácil a veces dejarnos influir por el entorno. No es fácil sacar el escudo de la palabra del Señor cuando lo necesitamos. Pero hay ahí la importancia de que nosotros podamos estar llenos y que aflore, porque al confesar la palabra se ejecuta. Y Él dice su palabra que el enemigo lo repele, lo destruye, lo anula. Entonces no deja acercarse a nosotros. Por eso es muy importante que recordemos, hermanos, el verso de Isaías 28, 16. Este versículo muy importante de lo que es Cristo para cada uno de nosotros, de lo que es para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Y que podamos arraigarnos de esa promesa, ya una promesa cumplida, ya una promesa que está en nosotros, ese fundamento de Jesús en nosotros, en nuestras vidas. Por tanto, así dice el Señor, aquí pongo un fundamento en Sión, una piedra, un fundamento en Sión, iglesia, el cuerpo de Cristo, en mí, porque Jesús habita en mí. Amén. En cada uno de nosotros, en medio del cuerpo de Cristo. Cuando nuestra alma se empieza a llenar así de su presencia, nos establecemos, conquistamos, avanzamos, sentimos el gozo del Señor cuando avanzamos juntos, cuando avanzamos de su mano. Debemos siempre recordar quién es nuestra roca y que Él es alguien mucho más poderoso que nosotros. Muy necesario en nuestra relación con el Señor tener esa convicción de que es la roca inamovible. Incluso recordábamos con Irma lo del discipulado. Que en el discipulado nos estamos llenando de esa palabra poderosa del Señor que trae convicción para establecernos en quiénes somos y quién es nuestro amado Jesús. Vamos a avanzar, hermanos, un poquito. Vamos a ir a lo que he traído este pequeño libro donde quiero leer algo. Es un extracto, es un concepto que lo quiero soltar así de claro para no desvirtuarlo. Es un ejemplo más que un concepto, es un ejemplo que quiero que quede en nosotros en esta mañana. Dice la huella psíquica. La huella es una huella psíquica en nuestro cerebro. Es lo que nuestros pensamientos o el entorno se marca en nuestra vida. En esta huella psíquica tenemos dos factores, uno que es automático y otro que es cognitivo. El automático es lo que se va grabando en nuestro cerebro desde que nacemos. Aún desde que nacemos y caminamos en nuestra niñez, en nuestra juventud, en nuestra edad adulta, vamos grabando. Es algo antiguo, algo que se va grabando desde siempre. Y eso ha marcado mucho la diferencia en nuestras vidas.
Y también tenemos la huella, este elemento, el otro que es el cognitivo. El conocimiento, como veíamos en antes, que nos ayuda a diferenciar los hechos y a poder hacer las cosas, evaluar la situación correctamente. Les voy a leer aquí la huella psíquica. Del tema de esta predicación, para cambiar nuestra huella psíquica. Ponga atención a lo que voy a leer. Dice así: cuando vamos al campo podemos encontrar huellas en el camino, realizadas por los automóviles o los tractores que han pasado por allí. Pero estas huellas no son el resultado de una sola pasada de los automóviles, sino que se marcan luego de que los vehículos pasan varias veces por el mismo lugar. La ventaja de esas huellas es que son caminos que ya están alisados y que permitirán un mejor transitar por parte de los vehículos sin que se deterioren tanto por las imperfecciones del camino. Por este motivo, todos los que asisten por caminos de tierras transitan por las huellas para desplazarse mejor. Y si alguien quisiera llegar a la casa, pero la huella lo lleva a otro lado, por ejemplo al pozo, un pozo de agua de un campo, tendrá que construir otra huella. El trabajo de esta persona no será fácil. Tendrá que pasar con el vehículo por lugares donde antes no había pasado. La tendencia natural del vehículo será desviarse hacia la huella vieja. Acuerden de lo que dije de ese punto automático en nuestro cerebro donde se grababa todo. Esa es la huella automática. Dice, el trabajo tendrá que pasar con el vehículo por lugares donde antes no había pasado. La tendencia natural del vehículo será desviarse hacia la huella vieja, que ya estaba formada y en las cuales es como cómodo transitar. Sin embargo, el destino al que llegan no es de utilidad para el usuario. Con nuestra mente pasa algo similar. Ponga atención. Con nuestra mente pasa algo similar. Nuestras huellas psíquicas son aquellas que durante años transitamos, pero que siempre generaban emociones perturbadoras. Nos llevaban al pozo cuando nosotros queríamos ir a la casa. Aprendimos a estar alertas de forma continua. Existen personas que por algún motivo aprenden a vivir alertas, en tensión. Les cuesta que sus pensamientos no surquen las huellas de la preocupación. Mire, nos cuesta que los pensamientos no surquen por las huellas de la preocupación. Les cuesta no activar pensamientos de análisis sobre posibles peligros ante cada situación que vive. Esto, sin lugar a dudas, lo conducirá a emociones como la ansiedad y reacciones como el estrés. Para comenzar a llegar a la casa, es decir, para tener emociones no perturbadoras, es necesario crear otra huella psíquica. Usar otro modelo de pensamiento, usar otra forma de valoración. Pero esto llevará tiempo. Esto lleva tiempo, hermanos. No es fácil, no es fácil. Comentábamos con Irma la escuela que acabamos de pasar, la escuela que tuvimos hace 2 semanas. El rediseño de la alimentación. De la dieta espiritual. De la dieta espiritual. Vino alimentación por los alimentos que degustamos ese día. La dieta espiritual. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado cómo voy a establecer
aquello que vivimos esa semana. Si no dejamos atrás esa huella vieja, esa huella que está grabada en nuestros cerebros, si no nos deslindamos, si no nos despojamos de todo aquello y hacemos una nueva huella, que no es fácil, es difícil, porque tenemos hábitos. Como personas tenemos hábitos que nos cuesta dejar a un lado. Dejar lo que está bien, estamos acomodados ya cómodos. Sí, claro, porque estamos cómodos. Es más, dice la huella, esta huella psíquica en nuestro cerebro, bueno, no dice, yo la veía así, como una resbaladera. Viene la circunstancia, aflora la emoción y lo que ya está grabado en esa huella psíquica que algún día aconteció, esta rueda nomás, como veía la resbaladera, cómo rodaba el mensaje de supuestamente solución para la situación que se estaba viviendo. Pero no es la que nosotros estábamos buscando en el mejorar, en el avanzar, sino que la que fue grabada hace años, en cualquier año de nuestra vida, sea de niñez o sea de juventud, ya quedó esa como una impronta en nuestra sello. Como un sello. Y si hoy, conociendo quién es nuestra piedra angular, en quién es que tenemos nuestra mirada, quién nos ha hecho el camino, ese camino de paz, no podemos reaccionar conforme el Señor nos guía a las circunstancias que se nos presentan. Y a veces pueden ser circunstancias de muerte, incluyendo una muerte espiritual, física. Pero he ahí, hermanos, Isaías 26, la piedra angular. Nos enfocamos en esa piedra angular. Él lo es todo, Él es nuestro camino, Él es el agua de vida, Él nos sostiene, Él es nuestro escudo, Él es nuestro amparo, Él es nuestro maestro, es nuestro amigo, es nuestro Padre. Recordemos que nos ha llamado hijos, hijas. Y es un Padre, como vimos, un sacerdote completo, perfecto. Tiene todas las herramientas. Y es herramientas que nos ha entregado a nosotros también. A cada uno de nosotros nos ha entregado. Y para que podamos nosotros gobernar en nuestras vidas y en todo aquello que el Señor nos ha dado. ¿Me permites? Deseo comunicarles el día que ese día teníamos una clase. Yo llegué atrasada, pedí a nuestro hermano Gustavo disculpándome por mi atraso y entré. Cuando ya terminaba la clase, da ciertos nombres, ¿no? Para que se quedaran y me nombra a mí. Ay, hermano, me quedé como un cascarón, así, se me bajó todito. Y luego en mi mente, decía, ahora, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Pero cuando veo algunos me alegré, yo dije, no solamente es a mí, pero no sabía nada. Hasta cuando dijo él, pues, oye, hermano, estimados hermanos, me puse tal vez de todos los colores, muy helada. Cuando ya terminó todo, entro a mi cuarto y mi nombre aquí para esa fecha. Y yo le decía al Señor, Señor, tú me llamaste para esto, pero mírame,
mírame. Pero antes de esto, el hermano decía, guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Yo le decía, pero mírame. ¿Tú crees? ¿Crees? ¿Se equivocó? Porque, ¿cómo yo puedo? Pero luego entendí, me recordé, o sea, el Espíritu Santo no se equivoca. Entonces yo dije, Señor, perdóname. Ahora, pues tienes que ayudarme cómo avanzar en esto, el tema y todo. Y luego cuando ya estaba todo, yo le decía, Señor, de aquí, ¿qué es para mí? ¿Qué es? Yo quiero. Y recordé hace mucho tiempo atrás, si ustedes tal vez recuerdan, nuestro hermano decía que habían personas que daban centavitos. Yo era esa, los centavitos, porque me decía, si doy un poquito más, me voy a quedar sin nada, voy a tener poquito. No. Entonces daba el centavito. Y cuando yo veía eso en mi vida, me veía tan fea. No es que Dios nos hace feo, no. Me veía tan fea realmente de mis procederes, mis acciones, como yo estaba caminando. Y al verme así, yo le decía al Señor, Señor, no deseo, en mi interior, no quiero verme así, no deseo vivir así, no deseo caminar de esa forma, no deseo actuar. Te pertenece a ti. Es el que me da la vida, la salud, el vigor, la fuerza. Entonces entendí realmente que mi caminar, mis acciones, mis monedas, no era nada. Entonces yo en ese punto le dije, yo quiero agradarte en todo. Yo quiero de ti, yo quiero que todo mi interior, o sea, negativo que estaba, hacerlo. Y otra cosa, cuando me venían a mí, irme a colaborar, mi mano, no, y los signos dólares en mi mente y mis ojos signos dólares, no, me quedaba con poco, o no tengo para mañana. Recordarán personas que siempre no entendía o no quería entender, como hemos estado escuchando aquí, esa huella tan gruesa en mi vida que realmente no me dejaba ver más allá. Y me había dado el Señor hace muchos años una palabra: extiende, no seas escasa. Pero mi surco no me dejaba ver más allá de lo que Dios quería mostrarme a mí, de lo que Dios quería darme. Cuando yo aprendí, cuando yo decidí realmente dar lo que el Señor le daba, me río yo porque ya no tenía esos signos dólares en mi mente. Y sabes algo que yo veía, ¿no? Y yo me alegraba y yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué no lo había hecho hacia atrás? Sabe que venían bendiciones a mi vida de una y otra forma, no solamente de una sola clase. Vean, y eso era Dios. Yo decía, ¿pero qué? Pero yo doy gracias a Dios por haberme realmente no seguido en esa misma línea, sino que dar otra nueva. Y como decía anoche nuestro hermano Gustavo, los tiempos completos, nuevos. ¿Cuál?
del año del jubileo. Y yo le digo, bueno, Señor, gracias. Aquí estoy. Con mi edad, a pesar de mi edad, que no les voy a decir, le quiero seguir sirviendo al Señor hasta el último momento de mi vida. Gracias, hermano. Es cierto. Es un testimonio de la rectificación de una huella vieja, antigua, a una huella nueva. Y es una huella hecha en Cristo. Amén. En su palabra, en su consejo, en su guía. Tú puedes declarar que esa huella nueva se hizo. Así es, sí. Se hizo, está hecha. La hice. Y la podemos identificar. Amén. Así es, así es. La podemos ver, la podemos ver. Así que es posible, amados hermanos, que hagamos una nueva huella. Como pusimos en el mensaje de la palabra, cambiando la huella psíquica. Oramos a esta hora, hermanos. Oremos. Damos gracias, Padre. Te damos gracias, Padre. Gracias. Como hace un momento, Señor, nos guiaste a recordar lo mínimo, Señor, que has hecho por nosotros, que nos has dado. Nos has dado un nombre, Sí, Padre. un espíritu en nosotros. Al inicio el pastor me preguntó que el Señor lo escuchó, que como estaba, le dije, tengo maripositas. Y después que vine acá adelante, el Señor me decía, el Espíritu Santo me decía, soy yo. Soy yo. Él está en nosotros. Amén. Él nos llena, se mueve, revolotea dentro de nosotros, ayudándonos a ver, a sentir, a ser vivificados, a calmar nuestra sed, a apaciguar nuestra angustia, a erradicar nuestros miedos, nuestros temores. El Padre sabe cuánto esta área en mi vida no ha sido de beneficio. Han acontecido pérdidas en mi vida a causa del miedo, a causa del temor. Porque en algún tiempo se hizo una huella muy profunda, como Irma dijo antes, un surco. Me ha sido difícil, hermanos, delante del Señor, les confieso, no ha sido fácil. Aún en el tiempo de preparación de este mensaje, y debo confesar que es una materia que he tomado, porque es mi anhelo de erradicar de mi vida ese espíritu de temor, porque lo podemos identificar, es un espíritu de temor que nos quiere amedrentar, nos quiere apocar. Pero he ahí, hermanos, es tomar a ese Cristo, tomar de ese Cristo, pararnos en esa roca, beber de esa agua que fluye de su espíritu y nos inunda y nos levanta y nos sostiene. Un día me decía que era nuestro escudo, es nuestro escudo. Soy tu escudo. Contengo lo que quiere atacarte. Destruye a nuestros enemigos. Y ese es un enemigo voraz que debe ser erradicado, amados, de nuestras vidas. No dejemos ese legado a la siguiente generación. Declaremos, exaltemos el nombre de nuestro Señor, estableciendo que Él es nuestra roca. Amén. Amén. Que en Él hemos sido vivificados. Amén. Y que permaneceremos en Él, de su mano. Amén. Somos libres en Él. No hay nada que nos pueda aprisionar o encarcelar. Amén.
Señor, te damos gracias. Gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, por Gracias, esta palabra, por este tiempo, Señor. Gloria a ti. Me has confrontado, Padre. Eres Sí, me has confrontado con esta palabra. Te doy las gracias, Señor. Padre, gracias, porque de ti viene toda dádiva y don perfecto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Cristo es la roca. La roca fuerte.
algún momento de tu vida, de la mía, como matrimonio, como padres, como hijos, como ministros del Señor, como hijos de Dios, todos tenemos que hacer un cambio de la huella psíquica en algún momento. Me parece un tema, cuando Emilio me pasó el banner de esta semana para publicarlo, cuando vi el título, digo, wow, es un tema muy interesante para meditar, muy profundo y que da para más. Creo que han hecho un buen trabajo, hermanas, gracias por disponerse e impartir esta palabra que nos debe a nosotros llevar a meditar en algo, y es donde todavía hay rastros de esas huellas psíquicas de ese Adán caído en nosotros. Porque recuerde que Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Venir al Padre es transitar en una nueva huella, el camino que es Cristo. Ahora, la batalla está en sostener esto y mantenerlo. Eso es lo más importante. Dicen por ahí un dicho: una cosa es llegar y todos están para la foto, pero veamos 3 años después dónde estás. ¿Me hago entender? O sea, es si tú tienes la capacidad para sostenerte y mantenerte firme, ¿sí? Es lindo que los niños puedan estar, pero también es importante que sepan estar. Amén, hermanos. Así que gracias, amados, gracias. Eso es. Ahora, escúcheme. Yo me acordaba cuando mi esposa, cuando los muchachos estaban chicos, porque yo estaba atrás y veía toda la batalla y la guerra que libran los padres con sus niños pequeños. Unos hablan, otros gritan, otros el cuaderno. Veo muchas madres saliendo, entrando. Y a veces cualquiera diría: pero qué desorden. Más fácil no sería quedarse en su casa o quedarse afuera, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Aún esa acción de esa madre que entra y sale constantemente con ese niño, esa niña, está haciendo algo en él. Amén. Así que la opción, lo mejor no es quedarte afuera, sino es, si tienes que salir las veces que sea, sal las veces que sea necesario. En su momento el niño entenderá. Amén. Y si al principio es necesario que usted esté al frente porque ellos quieren estar acá, venga con su niño, venga. Y dígale: quietito. Hay momentos donde debemos estar en paz y momentos donde toca el pandero, toque la guitarra, la flauta, lo que quieras tocar. Amén. Gloria a Dios. Miren ese par, viendo quién tiene el reloj de Power Ranger, dice. Bien. Así son los niños. Amén. Pero aún eso tenemos que nosotros entender que es necesario borrar toda esa huella psíquica caída que traemos con nosotros. Lo que quería decirle, hermanos, es que no nos quedemos en la palabra simplemente. Vayamos a la acción. Entonces, ¿qué estaba pasando en este momento mientras nuestras hermanas estaban aquí? Y no sé si ellas se dieron cuenta, pero se los voy a decir. ¿Qué estaba pasando? Había un cambio de huella psíquica para Consuelo, un cambio de huella psíquica para Irma, para cada una. Para ustedes que estamos aquí, o los que estamos aquí, o los que nos estaban viendo por la señal. En un momento entré a revisar el tema de la transmisión en YouTube para ver cómo estaba, y ahí vi que se había conectado tu hijo. Se había conectado. No sé si se quedó en toda la enseñanza, pero al menos vi que tu hijo se había conectado. ¿Me comprende lo que quiero decir, hermanos? Quizás hay huellas psíquicas terribles para algunos, muy desagradables. ¿No le pasa a usted que a veces se acuerda de cuando ya era borrachito? Usted se acuerda, ¿no? En todas esas cosas, y que son muy desagradables, unas más que otras. Pero no nos quedemos allí. Hay un camino mejor, hay un camino mayor, que es Cristo, como ya lo decían nuestras hermanas. Amén. Es Cristo. Una huella psíquica que todos nosotros debemos desarraigar es esa facilidad que tenemos para acusarnos a nosotros mismos. Ese cuarto oscuro en tu corazón
donde la tiniebla gobierna, porque la tiniebla gobierna en la oscuridad, hermano, hermana. Donde hay luz, nada puede hacer. Amén. Entonces, que nadie te condene, puesto que la Biblia dice que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Eso es importante, los que estamos en Cristo. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, y que tomemos de esta palabra, de este depósito, de este fluir que está viendo todo este mes y los meses que vienen por delante. Amén. Es importante poder escuchar lo que otros hermanos están recibiendo. ¿No le ha bendecido estos domingos? Yo creo que sí, hermano, nos ha bendecido mucho. Dios ha sido muy bueno. Así que gracias, amadas. Gracias por compartir esa palabra. Que el Señor nos ayude a ir más allá y que tengamos esa capacidad y esa valentía de enfrentar esas cosas que debemos enfrentar. Sí, toda derrota en tu vida, todo fracaso en tu vida. Hay un texto en la Biblia que dice que donde hubo deshonra, doble honra. Donde hubo escasez, doble prosperidad. Yo creo esa palabra, hermano. Yo creo el poder de la restitución. Eso es importante entenderlo. Dios puede levantar muertos de las cenizas. Puede hacer ríos en la sequedad. Hermano, lea la palabra, lea la escritura. Por eso es importante llenarnos del depósito de la palabra. Si hay pobreza de palabra en tu vida, obviamente no hay mucho que el Espíritu Santo pueda tomar. Como decía Consuelo, en esos momentos, ahí es donde viene el depósito. Dios te recuerda. Como ayer hicieron los hermanos con todo lo que hicieron. Recordando algunas cosas, pero trayendo al presente otras. Amén. Entonces no nos quedemos allí, amados. Funcionemos bien en Cristo. Y que Él se glorifique, hermanos. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén.